Entonces voy a intentar de ajustarme lo más posible al tiempo que hemos pactado, aunque ya les advierto que es difícil, porque la verdad es que por una parte porque el tema me apasiona y por otra parte porque solamente el título es amplio y es que no he querido titularlo como terapéutica como tal, ¿no? Porque si es importante conocer los fármacos que hoy día tenemos para la osteoporosis, desde luego no es el único aspecto fundamental para lo que es el manejo del paciente osteoporótico. Y un poco mi objetivo es ese, cuál es un manejo práctico del paciente con osteoporosis y sobre todo pensando también, por supuesto, en los médicos de atención primaria. Como ya se ha hablado aquí, y entonces pasaré muy por encima, lo importante, como en toda enfermedad y en toda consulta y en todo paciente, es valorar al paciente de la forma más integral posible. Y eso, desde luego, no empieza por el tratamiento. Por eso no quiero empezar directamente a lo que es el manejo terapéutico. Hay que hacer una buena historia clínica, y eso empieza con una buena anamnesis, con una buena exploración física y, por supuesto, con las pruebas complementarias. Siempre con el objetivo de utilizar todas estas herramientas para empezar por hacer un diagnóstico diferencial. O sea, una masa ósea baja, como ya hemos mencionado aquí, la presencia de una densitometría baja, de una densidad baja, una masa ósea baja, no es sinónimo de osteoporosis. Hay que descartar, desde luego, la presencia o ausencia de otras enfermedades. Además, con otro objetivo, que es evidentemente analizar todos los factores de riesgo que aquí hemos ido mencionando y que, por supuesto, van a hacer que nosotros individualicemos, nos hagamos una idea de qué paciente es el que tenemos y, por tanto, individualizar su manejo y su tratamiento. Esto influye en que, lógicamente, todas las comorbilidades que tenga ese paciente pueden ir o a favor de desarrollar una osteoporosis o de agravarla, o, por el contrario, a lo mejor hay ciertos tratamientos que pueden beneficiar a ambas patologías, a una osteoporosis o otra enfermedad concomitante, con lo cual a lo mejor tengo que intentar, digamos, simplificar también el tratamiento de los pacientes. No nos olvidemos que, efectivamente, como hemos dicho, lógicamente, a más edad, más enfermedades tiene el paciente, entre ellas una osteoporosis, pero también tenemos que facilitar el tratamiento. No se pueden dar a los pacientes listas de 10 medicamentos, ¿no? O sea que hay que individualizar también teniendo en cuenta las comorbilidades. También ser muy cuidadosos en la elección de los tratamientos. Por supuesto, evitar los que sabemos que son peligrosos para el hueso, como ya hemos mencionado, por ejemplo, los corticoides, sabernos muy bien otros peligrosos, como pueden ser antiepilépticos, el litio, que se utiliza, por ejemplo, como antidepresivo todavía, o el uso abusivo a veces de las heparinas como prevención en pacientes inmovilizados. Ya tienen dos factores, la heparina y la inmovilización. Inmunosupresores o otro tipo de tratamientos, como hemos mencionado, por ejemplo, los diuréticos de ASA. Si yo puedo empezar por una tiacida, mucho mejor, le estoy ahorrando calcio al paciente, mientras que un diurético de ASA estoy haciendo que lo pierda. En la exploración también lo hemos mencionado, muy importante el aspecto de la talla. Siempre a un paciente que sospechamos una osteoporosis o que le vamos a monitorizar hay que medirle la talla. Siempre hay que observar la presencia o la progresión también de una cifosis. Otros signos, digamos, que pueden sugerir una enfermedad, pues un Cushing, por ejemplo, y que sea el que esté produciendo esa osteopenia, osteoporosis. Muy importante, también hemos mencionado el balance muscular, algo tan sencillo como decirle, levántese usted de la silla, y observar si tiene que poner los brazos para levantarse, o sea, cómo anda de fuerza muscular en cuádriceps. Simplemente con ese gesto nos hacemos ya una idea, cómo puede ser otros trastornos, de la agudeza visual, etcétera. En cuanto a los datos complementarios, ya se han comentado, efectivamente, hombre, hay datos que, por ejemplo, no están a lo mejor, como los marcadores de remodelado óseo, no están disponibles para todos los médicos, pero yo creo que probablemente muy próximamente lo vayan a estar. Tampoco hace falta hacer de todo. Cuando hablamos de marcadores de remodelado óseo, no necesito hacer 50 marcadores de remodelado óseo, con uno de formación y uno de resorción me es suficiente, o sea que tampoco hay que ampliar en exceso nuestra batería de pruebas, pero sí, por ejemplo, la vitamina D pues prácticamente es indispensable. No hay que hacer PTH, por ejemplo, que es una cuestión que sale muchas veces cuando se da charlas de las determinaciones de bioquímica. No hay que hacer una PTH en todos los pacientes que vemos por osteoporosis, pero solamente, por supuesto, si aparece, vemos una alteración en la calcemia, por ejemplo, ¿no?
El resto, muchas de ellas, como ven aquí, pues van a ser opcionales. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, las hormonas tiroideas las hacemos de rutina y hacemos un proteinograma porque no en las mujeres jóvenes posmenopáusicas, pero sí en pacientes mayores, por supuesto, para no saltarnos la posibilidad de un mieloma. O sea que a partir de cierta edad el proteinograma sí que sería una prueba esencial en la batería básica del estudio de una osteoporosis, por ejemplo. Con lo cual, pues sí que hacemos ese balance calcio-fósforo, una calciuria y estas determinaciones bioquímicas en sangre y marcadores de remodelado óseo, que no he dicho, sí puede ser el suero, en sangre son mucho mejores, mayor sensibilidad y sobre todo menos variabilidad, que era lo que comentábamos antes. La radiología, ya lo ha dicho la ponente anterior, la doctora Valdés, muy importante, sobre todo a nivel de la fractura vertebral. Hay muchas fracturas vertebrales que cursan de forma indolente o que incluso la paciente, cuando la vemos en ese momento, no recuerda el dolor que ha tenido años atrás y que puede estar relacionado con la presencia ya de deformidades o de acuñamientos vertebrales. Con lo cual, muy importante ya el diagnosticar la presencia o ausencia ya de fracturas vertebrales. Y también porque, digamos que otros signos, como puede ser el aumento de la trabeculación de los cuerpos vertebrales o el descartar pues, que haya también una espondiloartrosis, otras patologías que a lo mejor justifican el dolor y no la fractura vertebral, etcétera. O sea, otros hallazgos radiológicos que también nos pueden ser de utilidad en el manejo analgésico y terapéutico de la paciente en concreto. Hemos hablado ya del FRAX. El FRAX voy a resumirlo muy brevemente. El FRAX lo que nos permite, y sí que debemos hacerlo en la valoración previa de un paciente que sospechamos ya o que tenemos el diagnóstico de osteoporosis, es que nos va a permitir, es una herramienta muy sencilla, que nos va a permitir calcular el riesgo absoluto de fractura individual, o sea, de ese paciente en concreto. Es una herramienta que está aprobada por la OMS y que lo que hay que tener atención es que efectivamente nosotros pongamos siempre el cálculo con la bandera española, es decir, porque esta es una herramienta que está diseñada para cada país según los datos epidemiológicos de prevalencia de fractura de cadera fundamentalmente que hay en cada país, con lo cual no podemos utilizar el FRAX de Inglaterra cuando estamos viendo pacientes españoles, donde lo que necesitamos es saber la prevalencia de fracturas en España. Entonces, calculando, digamos, con la herramienta y seleccionando el país de España, el cuestionario, como ven a ustedes aquí, valora una serie de factores que, por supuesto, ya ven ustedes que no son todos los que sabemos que influyen en el desarrollo de una osteoporosis, pero que evidentemente sí que son los que más peso tienen. Y como son los que más peso tienen, son los que ha seleccionado la OMS. La herramienta tiene otra ventaja también, y es que puede ser una valoración muy inicial, porque se puede hacer incluso si no se mete el dato de la DEXA, también te da un porcentaje, o sea que como primera aproximación, antes de que tienes a lo mejor el resultado de una densitometría, ya te vas haciendo una idea del riesgo absoluto que tiene ese paciente. Y nos da dos cifras, nos da dos porcentajes, uno, el de arriba, que sería el riesgo absoluto para fractura mayor a los 20 años, y el riesgo absoluto para una fractura de cadera a los 20 años. Evidentemente, con estos datos nosotros podemos decirle al paciente, pues mire, yo pienso o yo le recomiendo que usted tiene una osteoporosis, pero además con un alto riesgo de fractura, pues porque tiene un riesgo usted de fractura de cadera, por ejemplo este paciente, del 15%. Eso es un riesgo muy alto, yo considero que hay que tratarlo. O al revés, un paciente que me venga con que yo haga este cálculo y me viene con un porcentaje de fractura del 1,5%, o de fractura mayor como este del 19%, pues también tengo el argumento para decirle, mire, tiene una densitometría que a lo mejor es mala, tiene una densitometría en el rango de la definición de la OMS de osteoporosis, pero resulta que no tiene en absoluto ningún factor de riesgo, ni por edad ni por tal, y me da un FRAX bajo que yo le puedo decir, pues mire, le voy a dar de momento recomendaciones higiénico-dietéticas, porque su riesgo absoluto de fractura a 20 años es muy bajo, todavía no requiere un tratamiento. O sea que en ese sentido es una herramienta útil con las limitaciones que ya la doctora Carmen Valdés nos ha comentado antes. Y entro entonces ya en lo que es el manejo terapéutico del tratamiento. Y para esto simplemente recordar la definición que hemos utilizado antes. Hay que tener sentido común cuando tratamos todas las enfermedades y la osteoporosis no es menos. Primero tenemos que saber qué es lo que tratamos, cuál es nuestro objetivo.
Y para ello hay que recordar siempre la definición. Y la definición, como ustedes ven aquí, no menciona densitometría ni densidad para nada. Menciona la palabra resistencia y menciona la palabra fractura. O sea que la propia definición ya nos da una pista. Y es que lo que yo tengo que tratar es de evitar las fracturas y yo añadiría, sobre todo cuando son ancianos, de evitar las caídas, porque lógicamente si los pacientes se caen, aunque el hueso sea más o menos frágil, el riesgo va a ser mayor, eso es evidente. Y todo con otro objetivo que también añadiría yo, que es disminuir la mortalidad. Y eso lo quiero decir para hacer un inciso, y es que aunque siempre pensamos en las mujeres la osteoporosis, es verdad que la osteoporosis del balón es mucho menos prevalente, pero cuidado, porque la mortalidad en la osteoporosis del mayor, sobre todo cuando aparece ya la fractura de cadera, es mucho más alta en los varones que en las mujeres, con lo cual, y normalmente nos llegan más tarde a la consulta. O sea, la mujer está más concienciada, la prevención, la menopausia, sin embargo los varones no están nada concienciados. Normalmente cuando nos vienen ya con las fracturas, o los casos tristes de que aparecen con la fractura de cadera con la mortalidad que esto conlleva. O sea que otro objetivo al tratar la osteoporosis, al manejarla adecuadamente, no solamente es evitar las fracturas, evitar las caídas, sino por supuesto disminuir la mortalidad que todo esto conlleva. Con lo cual, lo que pretendemos al tratar al paciente con osteoporosis es, sobre todo, aumentar la resistencia del hueso, que es lo que la definición de osteoporosis conlleva, evitar la aparición de fracturas y prevenir las caídas. Todo ello teniendo en mente cuál es el mecanismo fisiopatológico que ha llevado a esa situación. O sea, ¿qué nos ha llevado a una fractura, por ejemplo, vertebral? Pues en parte es una baja densidad mineral ósea, pero no es todo, como ya hemos dicho, hay otros factores de la calidad. ¿Y qué es lo que me ha llevado a esto? Pues una alteración del remodelado óseo. Hemos dicho que el hueso es un organismo vivo y que ese desbalance en la resorción y formación ósea es lo que me ha llevado a todo esto. Con lo cual, teniendo en cuenta estos objetivos, lo que no hemos de equivocarnos es que siempre la densidad o la densitometría va a ser un indicador, o sea, es un determinante de fractura, pero solamente me va a servir como indicador. Y los marcadores de remodelado óseo igual, son un indicador, pero nunca van a ser un objetivo en el tratamiento. Siempre van a ser, digamos, herramientas de monitorización, de diagnóstico o de monitorización o de ambas, pero siempre indicadores, nunca objetivos del tratamiento. ¿Y cómo voy a conseguir eso? Disminuir las fracturas, disminuir las caídas. Ya hemos repasado cuándo vamos a empezar, a partir de cierto umbral, y obviamente siempre antes van las medidas no farmacológicas y después ya irán las medidas farmacológicas y la monitorización del tratamiento. Que aquí es donde me van a permitir que hoy les introduzca ideas que yo creo que son ya más la actualización del manejo en terapéutica. Creo que tenemos un bombardeo de la industria, creo que estamos bastante familiarizados en primaria, se conocen los fármacos disponibles, pero creo que el gran hándicap lo tenemos muchas veces aquí, en la monitorización del tratamiento. En la hipertensión es muy fácil, se pone un tratamiento, se toma la tensión y se ve si la tensión ha bajado o no ha bajado. En la osteoporosis hay que reconocer que es difícil muchas veces, porque no tenemos buenos indicadores, ya lo estamos diciendo. La densitometría es parcial, los marcadores son parciales. Luego, el hándicap lo tenemos en la monitorización. No podemos poner un tratamiento y olvidarnos, porque tenemos malos indicadores, dejar al paciente con el mismo tratamiento sin saber lo que está pasando. Las medidas no farmacológicas, obviamente, simplemente lo pongo como recuerdo, siempre tiene que ir por delante y no nos debemos de olvidar de recordar al paciente lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas y que, como ya se han comentado aquí, siempre resumirlas, serían todo lo que tiene que ver o relacionado con la dieta, todo lo que tiene que ver con el sol y la ingesta de la vitamina D, todo lo que tiene que ver con el ejercicio adecuado siempre a lo que el paciente puede hacer. Eso es una pregunta muy típica, pero cuidado, hay que balancear también el riesgo de caídas. Luego, a ver qué ejercicio le vamos a hacer.
Por supuesto, rehabilitación de la marcha cuando hay problemas de equilibrio o ha habido fracturas previas de una cadera incluso, no sea que se rompa la otra, y digamos, el abandono de hábitos tóxicos como puede ser el tabaco. Por ejemplo, es una contradicción muchas veces, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no?, el decir poner un tratamiento que es costoso y que es largo, que es el problema del tratamiento de la osteoporosis, que son tratamientos que no vale con un mes, ni con 2, ni con 3, un tratamiento costoso y largo, y que sin embargo la paciente no deje de fumar, cuando el propio tabaco lo que está haciendo es destruir hueso, o sea, aumentar la resorción ósea. O sea, hay que insistir mucho en el abandono de factores realmente nocivos en el tratamiento. Por supuesto, no voy a insistir más, las ventajas, valorar el estatus que tiene el paciente en vitamina D, no solo por su acción ósea, sino también por su acción muscular y sobre todo porque la propia vitamina D está demostrado que disminuye la incidencia de fracturas y, por supuesto, de caídas por este papel a nivel muscular. En la actualidad, fíjense ustedes, pues todo el armamento que tenemos para atacar la osteoporosis, desde la calcitonina, que años ya prácticamente no utilizamos, y que se estuvo años utilizando calcitonina, esto se ha acelerado como una rueda, y la verdad es que nos han venido familias distintas de fármacos que resumo aquí. Tenemos la familia de los bifosfonatos, tenemos la familia de los SERM, es decir, los moduladores de los receptores estrogénicos, tenemos fármacos de efecto dual que llamamos, como son las sales de estroncio, y me he comido aquí, tienen las hormonas paratiroidea, tanto el fragmento parcial, digamos, terminal o el fragmento total, o sea, toda la familia de la hormona paratiroidea o osteoformadores. Y por último, la última novedad, que digamos que abre una puerta enorme también al tratamiento de la osteoporosis, y es que hemos entrado en la puerta de las terapias biológicas, con la entrada este año del denosumab. Todos ellos, como han visto ahí en el título, para hacernos una idea cuál es la magnitud de su efecto, más o menos todos ellos podemos decir que reducen el riesgo de fractura entre un 50 y un 70%. Les hablo en general, en forma global, para hacernos una idea de qué estamos hablando. Y sobre todo por una cosa, por un tema que muchas veces surge. Dice, oiga, es que yo llevo 5 años tomando esto y me he fracturado el húmero. ¿Cómo puede ser si yo lo tomo fenomenal? Pues puede ser o por una falta de efecto, como luego explicaré después, o puede ser por este 50-70%. Es que ningún fármaco a día de hoy reduce la incidencia de fractura 100%. Su efecto es ese, no es más. También hay que tener otra cosa en cuenta, aparte de la magnitud del efecto, es que no todos, digamos, tienen la misma efectividad según el riesgo del paciente, según sus factores y sobre todo según a qué prevención de fractura nos estemos refiriendo. De hecho, todos sí que podemos decir que son muy eficaces en la reducción de la aparición de tanto la primera como las sucesivas fracturas vertebrales, pero no es tanta la información que hay sobre la fractura de cadera. Solamente los bifosfonatos, exceptuando el ibandronato, y el ranelato de estroncio y el denosumab han demostrado eficacia en la prevención de fractura de cadera. O sea que también tenemos que valorar muy bien qué paciente y qué fractura es la que queremos prevenir. Como hemos dicho antes, lógicamente un paciente de más edad, lo que más tengo que protegerle es de la fractura de cadera, luego me tendré que ir a este tipo de fármaco. Mientras que en una paciente más joven probablemente deba empezar y me sea suficiente con cualquiera de ellos, digamos, porque la fractura vertebral la tengo cubierta y, lógicamente, la esperanza de vida de esa paciente es mayor. Luego tengo que reservarme los más potentes o los de mayor eficacia en ambas localizaciones, probablemente para más tarde. Como no quiero extenderme, y yo creo que bueno, hay fármacos, pues el alendronato, quien no conoce el alendronato, tampoco voy a extenderme demasiado fármaco por fármaco, solamente les voy a contar un poquito las novedades. Por ejemplo, dentro de los SER, pues la novedad ha sido el bacedosifeno. Teníamos el ralosifeno y la novedad ha sido el bacedosifeno. ¿Qué nos aporta de novedad el bacedosifeno siendo de la misma familia, siendo un SER?
fundamentalmente dos cosas. Unas a nivel ginecológico, en prevención de cáncer de mama, etcétera, que no me voy a meter, porque es tema ginecológico, pero sí tiene ciertas ventajas a nivel ginecológico respecto al raloxifeno, y a nivel del hueso, que es lo que nos ocupa hoy, lo que ha demostrado bacidoxifeno, es que, aparte de ser también efectivo en la fractura vertebral, lo es en un subgrupo, vean aquí, significativamente reduce 40, un 30, un 50% la incidencia también de fractura no vertebral. Cuando digo fractura no vertebral, ahí van agrupadas todas, no es la fractura de cadera, es el cómputo total de todas las fracturas que no son vertebrales. Esto no lo ha demostrado el raloxifeno, o sea que sí que supone un cierto avance respecto al raloxifeno. En cuanto a la familia de los risedronatos, pues bueno, digamos que cada bifosfonato que va saliendo aporta un poquitín más de magnitud en el efecto, pero eso tampoco es los porcentajes no nos debemos de fijar mucho, en el sentido de que lógicamente no son estudios comparativos de un alendronato con un risedronato, sino que cada uno tiene su estudio y cada uno se compara con su placebo. O sea que digamos que no hay grandes diferencias en cuanto a magnitud. Lo único, por ejemplo, si nos queremos fijar en la fractura de cadera, para saber de qué eficacia estamos hablando, recuerden ustedes que el risedronato reduce en esta población, que es un subgrupo de pacientes mayores, 70-79 años, reduce el riesgo de fractura de cadera en un 60%, y que la gran novedad en los bifosfonatos ha sido la utilización del zoledrónico, en el sentido de que es más potente y de que es un fármaco que se administra en una pauta cómoda, porque es una sola vez al año, pero parenteral, con lo cual, pues bueno, es una opción a manejar cuando no queremos utilizar un bifosfonato oral, queremos, por ejemplo, porque hay efectos secundarios a nivel digestivo, queremos evitarlo, pero queremos un bifosfonato. Pues bueno, el zoledrónico nos permite eso, el utilizarlo vía intravenosa. Ha demostrado eficacia en todas las localizaciones, tanto fractura vertebral, muy eficaz, ya les digo que es algo más potente, reduce en un 77% la aparición de fracturas vertebrales. También es eficaz en reducir la fractura no vertebral y ha demostrado también la eficacia en fractura de cadera y además llegándola a reducir en un 41%. Y la terapia biológica, el denosumab. ¿Qué es el denosumab? ¿Por qué lo llamamos terapia biológica? Pues porque es un anticuerpo de diseño, entre comillas. Es un anticuerpo monoclonal, que actúa frente al RANK ligando. Y me dirán ustedes, ¿qué es el RANK ligando? Bueno, pues para no meterme en muchos berenjenales, se lo explico un poco para entenderlo simplemente. En la osteoporosis sabemos que existen unas sustancias que fundamentalmente sintetiza el osteoclasto y que van a ser, digamos, la vía de comunicación entre el osteoclasto y el osteoblasto. Es decir, cuando acaba la resorción y le dice, ¿qué he acabado de resolver? Ven, osteoblasto, que tienes que empezar a formar. Pues esa vía de comunicación entre osteoclasto y osteoblasto se hace a través de unas citoquinas que son fundamentalmente lo que llamamos el RANK ligando y la osteoprotegerina. ¿Qué pasa? Pues que está demostrado que cuando el RANK ligando excede a esta osteoprotegerina, pues aumenta la resorción ósea y por tanto ese balance, digamos que se desestabiliza y provoca la osteoporosis. Es decir, que lo normal es que la cantidad de RANK y la cantidad de osteoprotegerina sean prácticamente idénticas, estén balanceadas. ¿Qué pasa? Que cuando aumenta el RANK ligando, aumenta la pérdida ósea, mientras que, cuando disminuye, mientras que al bloquear, digamos, con el RANK, pues yo evito esa pérdida ósea. Con lo cual, cuando yo utilizo este anticuerpo monoclonal frente al RANK ligando, estoy aumentando la cantidad de RANK disponible y, por tanto, balanceando de nuevo, digamos, luego estoy consiguiendo un efecto antirresortivo. El denosumab, que bloquea el RANK ligando, es un fármaco también antirresortivo, igual que los bifosfonatos, por ejemplo.
Y en cuanto a nivel de la fractura, pues es un fármaco que sí que ha demostrado eficacia. Aquí he puesto esta porque, bueno, viene mucha información, pero un poco para decirles, es un estudio por subgrupo, que tanto en pacientes, digamos, que tienen un riesgo alto como un riesgo bajo, en estas dos subpoblaciones, ha demostrado eficacia a nivel de las fracturas de cadera. Lógicamente no es la misma magnitud si el paciente parte de un riesgo o de otro, pero independientemente del factor de riesgo que predomine en el paciente, sea densitométrico o sea la edad. O sea que independientemente, digamos, del riesgo basal del paciente, el denosumab disminuye la incidencia o previene la aparición de fracturas de cadera. Por supuesto también de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero vamos, que sepan que también es eficaz en la fractura de cadera, que lógicamente es la que conlleva mayor mortalidad. Y en cuanto a los osteoformadores, pues osteoformadores solo tenemos los derivados de la hormona paratiroidea. Últimamente en el mercado, porque el otro laboratorio prácticamente se está retirando, lo que utilizamos es lo que llamamos el teriparatide, que es el fragmento 1,34 de la PTH. La documentación de este fármaco es enorme, tiene muchísimos estudios además en los últimos años a nivel de la calidad ósea, con técnicas que antes, como ha mencionado el doctor Díaz Curiel, solo están disponibles no en la práctica clínica, pero sí a nivel de investigación, como son el microtac, digamos la biopsia virtual, técnicas de identación, cada vez hay más técnicas donde sí que se demuestra que teriparatide mejora la calidad de hueso, tanto fundamentalmente el trabecular, pero también, por ejemplo, el cortical, aumentando el grosor y mejorando la geometría de ese hueso cortical, con lo cual si mejora, digamos, las estructuras o las propiedades de la arquitectura y cualidad del hueso trabecular y del hueso cortical, lo que voy a tener es una eficacia biomecánica de sobra demostrada. Y a nivel de la magnitud es un fármaco que ya les decía que no tiene datos consistentes en cadera, digamos, pero desde luego para las fracturas vertebrales es el fármaco que consigue una mayor reducción, que llega al 90% en caso de cuando se estudia la aparición o el riesgo de nuevas fracturas vertebrales de carácter moderado o grave en pacientes que ya tenían fracturas previas, o sea que es un fármaco realmente eficaz en pacientes graves que tienen ya fracturas vertebrales y que, como les digo, además es el único osteoformador como tal del que disponemos. Lo único, ya saben ustedes, su tiempo de utilización está limitado a 2 años y su utilización es por vía subcutánea, diaria. Tiene otra ventaja y es que, lógicamente, probablemente por ese mecanismo de mejorar la calidad del cuerpo vertebral y por tanto también de las microfracturas, no ya de una fractura moderada grave, digamos, que es la que apreciamos en la radiografía, sino de microfracturas en los cuerpos vertebrales, probablemente un poco a través de ese mecanismo es un fármaco que a nosotros nos gusta mucho en el sentido de que es muy satisfactorio, muy gratificante que el paciente mejora del dolor de espalda cuando el dolor de espalda es debido a una osteoporosis. Como les decía, también tiene datos en cuanto a la disminución del riesgo de fractura no vertebral, pero cuando entendemos fractura no vertebral como el cómputo de todas este tipo de fracturas, incluida la cadera, pero no cuando se valora exclusivamente la fractura de cadera. Tiene otra ventaja y es que todavía funciona. Cuando se lanzó el fármaco, se lanzó con esta campaña de apoyo al paciente. Y digo que es una ventaja porque se mantiene y es un programa que efectivamente nos da mucha seguridad, sobre todo para la seguridad del fármaco. Es un fármaco caro, un fármaco que hay que hacer bien el tratamiento, que la paciente se tiene que sentir segura y hacerlo bien, y sobre todo si surge algún problema, y que entonces todavía sigue funcionando este programa, que es un soporte exclusivamente para el paciente que puede llamar por teléfono ante cualquier circunstancia. Y por último, digamos, la última familia que me quedaría, he repasado las últimas novedades muy rápidamente para no extenderme: moduladores, bifosfonatos, formadores, denosumab como biológico, y el último es el que llamamos de efecto dual, que son las sales de estroncio,
que su magnitud, digamos, es más pequeña en el sentido de que, bueno, aumenta un poco la formación, pero no tanto como un osteoformador, y disminuye la resorción, pero a lo mejor no tanto como un bifosfonato, que es más potente, ¿no? Pero tiene resultados buenos a nivel de fractura, que es lo que realmente nos interesa, y sobre todo es un fármaco, pues bueno, que ya lleva tiempo en el mercado, de forma que tenemos estudios de extensión incluso ya a 8 años, con lo cual tenemos, digamos, los estudios a largo plazo, lo que nos asegura es que no hay efectos adversos o efectos secundarios, como pudo pasar con el flúor a los 2 años, pues aquí, pues con este tipo de sales hay que tener cuidado en eso. La sal de estroncio, pues por ejemplo hay datos a 8 años en que sigue demostrando que la incidencia acumulada de fracturas se mantiene, o sea que no va aumentando o perdiendo eficacia, digamos, con el paso del tiempo, sino que el fármaco sigue siendo eficaz en la prevención de fracturas vertebrales a largo plazo. También en las fracturas no vertebrales tenemos datos ya desde el estudio inicial, que era a 3 años, la extensión a 5, y ya tenemos datos a 8 años en que también es eficaz. Y tiene demostrada también la eficacia de su efecto antifractura de cadera, sobre todo en pacientes mayores, y que mantiene esta eficacia también a los 5 años de tratamiento. Y para entrar en lo que es el manejo, que les comentaba antes, y que con esto es donde ya quiero cerrar la exposición de lo que es el manejo, para el manejo lo que hay que tener muy en mente siempre no es solamente clasificar a los fármacos por familia, sino por mecanismo de acción. La acción de todos estos fármacos es antirresortiva, o sea, yo estoy inhibiendo la resorción, la parte de la resorción en el remodelado óseo. Mientras que con los formadores, como les decía, lo que estoy haciendo es aumentar la formación, no toco la resorción. Secundariamente todo va paralelo, claro, porque el remodelado va paralelo. Pero inicialmente la acción es formadora, la acción es antirresortiva, y en el remodelado de estroncio, lógicamente, va en sentido contrario. ¿Esto es importante para qué? Pues primero, y ya les adelanto, antes de entrar en lo siguiente, para la monitorización de los marcadores de remodelado óseo. Si yo doy un formador, lógicamente me va a aumentar, por ejemplo, el CTX, que es un marcador de resorción, y me va a aumentar el P1NP, por ejemplo, que es un marcador de formación. O sea que no me tengo que asustar si me aumenta el marcador de resorción, claro, es que si aumento la formación, que es lo que hace fundamentalmente, detrás va a venir aumentando la resorción, pero el balance sigue siendo siempre a favor de la formación. Mientras que si yo estoy dando un antirresortivo, la respuesta en los marcadores va a ser la contraria. Y en el ranelato de estroncio, pues la respuesta va a ser que va a aumentar la formación, va a disminuir el marcador de resorción. Esto es importante, entonces, saberlo siempre en mente, primero para ver qué respuesta es la que yo espero en los marcadores, y segundo, para ver cuando yo tengo que cambiar un tratamiento, a cuál me cambio, de cuál vengo, mejor dicho, de cuál vengo y a cuál me quiero cambiar. O sea, si estoy con un antirresortivo, ¿yo quiero realmente seguir con un antirresortivo o voy a cambiar a un formador? O sea, tengo que ver por qué quiero cambiar el tratamiento, qué es lo que necesito, y arreglo a eso, decido qué es lo que elijo. Entonces, en la monitorización del tratamiento, esto yo creo que falta un poco conciencia de ello. Ya les decía inicialmente que a veces pasa eso, se pone un tratamiento y uno se olvida porque no tengo un buen indicador. La hipertensión, claro, si veo que la tensión no baja, pues está claro que o le asocio uno o le cambio por otro. Aquí es verdad que a veces no somos muy conscientes de esto, pero hay que evaluar a los pacientes. Hay que ver si la respuesta que está teniendo el paciente realmente es la que yo espero, o si estoy ante un paciente que tiene una respuesta inadecuada, o incluso lo que yo puedo clasificar como un real fracaso terapéutico, porque no todos los pacientes responden igual a estos tratamientos. O sea, que igual que tengo que individualizar el diagnóstico, la historia, etcétera, tengo que individualizar el tratamiento. También tengo que tener en cuenta, y quiero pasar un poquito a continuación para decirles, si decido continuar con el mismo fármaco, cuidado, me tengo que saber qué evidencias científicas hay respecto al mantenimiento de ese tratamiento, sobre todo en los aspectos de seguridad. Porque como ya les he mostrado ahí, a lo mejor con el fármaco que más tiempo tenemos, evidencia científica, 8, 10, 12 años, bueno, yo creo que de 10 no pasa, ¿no? Como evidencia científica, o sea, de 10 años no tenemos más evidencia científica, o sea que cuidado, porque si no tengo esa evidencia, cuidado con la seguridad de ese fármaco a más de 10 años. Y por último, el cambiar de fármaco. Es decir, si yo tengo evidencias científicas de que cuando yo paso a un fármaco me va a ir mejor con uno que con otro,
es decir, lo que llamamos tratamientos secuenciales. No es lo mismo pasar de un antirresortivo a un formador que al revés. Bueno, pues estas tres puntualizaciones en lo que es el manejo a largo plazo, puesto que es una enfermedad de manejo a largo plazo, creo que siempre hay que tenerlas muy presentes. En cuanto al primer punto, la respuesta inadecuada, esto incluye un concepto, y es que yo no puedo decir que un tratamiento ha fracasado si no se ha cumplido bien. O sea, que cuidado, porque si veo que no responde, el paciente se me ha fracturado, o no responden los marcadores, o va mal la densitometría, cuidado, porque lo primero que tengo que hacer no es cambiar el fármaco, es preguntar al enfermo si lo toma de manera adecuada. Es lo que siempre hemos hablado, como adherencia, como cumplimiento, y que vosotros como médicos de primaria sabéis que esto es el caballo de batalla para todas las enfermedades crónicas, pero más para la osteoporosis probablemente, ¿no? También hay que evaluar, a lo mejor ya no el cumplimiento, sino que el fármaco no lleva suficiente tiempo. Si yo le he puesto un bifosfonato, que el que más rápido actúa tarda 3-6 meses en disminuir la incidencia de fractura, y el paciente se me ha fracturado al mes, pues no es que el fármaco no haya funcionado, es que no le ha dado tiempo a tener la eficacia que realmente tiene, ¿no? O sea que siempre le tengo que dar un tiempo suficiente para que el fármaco tenga su efecto pleno. Siempre tengo que valorar las comorbilidades, por lo que hablábamos antes, que pueden influir en la respuesta al tratamiento. Y siempre ver que los niveles de vitamina D los tengo en el rango adecuado y que el paciente tiene buena ingesta, entonces, tanto de calcio como de vitamina D, porque ya lo hemos dicho antes, el doctor Quesada, que esto puede ser un problema en la respuesta a todos estos tratamientos que les he mencionado. Con lo cual, antes de decir que un fármaco no responde, primero tengo que valorar esto. ¿Y cuándo diré que no responde? Pues hombre, no se han dado muchas definiciones, pero las que se han dado pues son de sentido común, lógicas. ¿Qué es lo que tenemos? Pues las propuestas que se han hecho, lógicamente, que haríamos todos. Pues aquel que no responde, como yo espero en la densitometría, como yo espero en los marcadores, y obviamente aquel que se me fractura. Ya les decía, no siempre una fractura quiere decir que no funcione el tratamiento, porque solo es un 70% lo que consigo reducirles, a lo mejor como máximo, pero sí que es verdad que, hombre, no nos gusta. Si el paciente se ha fracturado, hay que tener cuidado y obviamente, salvo que yo esté muy seguro que la densitometría va muy bien y que no ha habido ningún otro problema, pues bueno, a lo mejor puede seguir con el mismo tratamiento, pero cuidado con un paciente que se nos ha fracturado durante el tratamiento. El segundo concepto de los tres estos que les he mencionado, que quería repasarles en el manejo, es el de vacaciones terapéuticas, y que supongo que habrán oído porque se discute, o ya llevamos unos años discutiendo el tema de vacaciones terapéuticas. Lo primero que quiero decir es que las vacaciones terapéuticas es un término que solamente hay que emplear cuando estamos hablando de bifosfonatos, con el tratamiento de bifosfonatos. ¿Qué quiere decir vacación terapéutica? Vacación terapéutica quiere decir interrumpir el tratamiento, pero seguir valorando al paciente, o sea, reevaluaciones clínicas, para ver cuándo me es necesario volver a introducirlo. Por eso no es interrupción de tratamiento, es vacaciones. Yo le interrumpo un tiempo, pero le sigo valorando, y si el riesgo de ese paciente me vuelve a aumentar, yo le interrumpo el tratamiento cuando el riesgo ha bajado, pero si yo veo que vuelve a tener un riesgo medio o alto, tendré que volver a iniciar el tratamiento. ¿Y por qué les digo que solamente con bifosfonatos? Porque los bifosfonatos se ha visto que tienen, digamos, un efecto latente. Es decir, que cuando yo suspendo el bifosfonato, como se fija el hueso, digamos que sigue teniendo una cierta acción antirresortiva y una cierta efecto antifractura. O sea, que no me dispara de repente el riesgo del paciente a que se me fracture, sino que puedo aprovechar, digamos, ese efecto latente. Esto no lo tienen otros fármacos, por ejemplo el denosumab, que es el último que ha salido, no lo ha demostrado todo lo contrario. Cuando yo le interrumpo, el riesgo del paciente vuelve a donde estaba, con lo cual no tengo efecto latente, luego no le puedo dejar en vacaciones. Sin embargo, los bifosfonatos sí. Entonces, lo que hacemos es, a partir de los 5 años, bueno, lo que dicen las guías clínicas, y por eso lo hacemos, se publicó por la Sociedad Americana ya en el año 2010, es que a partir de esos 5 años reevaluemos y volvamos a hacer incluso el FRAS, o otra herramienta, pero valoremos el riesgo de fractura.
Si es moderado o alto y no ha habido ningún efecto secundario y al paciente le está yendo bien, puedo continuar con el mismo bifosfonato más de 5 años. Lógicamente, si el paciente tomando el bifosfonato 5 años está teniendo fracturas, bueno, es que esto ya es una respuesta inadecuada, lógicamente, es lo que hablábamos antes, le tengo que cambiar de terapia. Y, como les decía, si el riesgo me ha descendido tras 5 años de tratamiento, es cuando le plantearé este descanso temporal del tratamiento. ¿Y por qué? Pues primero por este efecto latente que le digo de los bifosfonatos y también por el tema de la seguridad. Porque es verdad que aunque la incidencia de estos efectos de la osteonecrosis de mandíbula o maxilar y de la incidencia de fracturas atípicas, aunque es muy baja, y estos son los datos que tenemos pues, muy recientemente, también en el año 2011, aunque es muy baja, es verdad que ahí están, y sobre todo que son efectos que son graves, y sobre todo que es verdad que parece que esa prevalencia aumenta con el tiempo de uso del medicamento. Con lo cual no es lo mismo un paciente que lleve 20 años tomando un bifosfonato al que lleva 8. Con lo cual no hay muchas evidencias, digamos, estudios de extensión, como les decía antes, a más de 10 años, digamos, de que mantengan esa seguridad y esa eficacia. Con lo cual, de ahí ha venido también un poquito el hecho de manejar los bifosfonatos con cierta precaución, introduciendo el término de vacaciones en algunos pacientes, pero no en los de alto riesgo, que deben de seguir en tratamiento. Con lo cual, después de 5 años, lo que está claro con un bifosfonato es que se debe de evaluar el riesgo, se debe de evaluar la historia personal de las fracturas que haya tenido ese paciente por fragilidad, se debe evaluar sobre todo la densitometría, sobre todo a nivel de la cadera, y se debe evaluar, lógicamente, si hay otros factores que pueden haber estado afectando a la resistencia de ese hueso, que pueden ser otros, pues como la adición, por ejemplo, de unos corticoides o cualquier otra condición médica o farmacológica concomitante que haya aparecido nueva. Y el tercer punto y último sería cuando tengo que cambiar un tratamiento. Bien por ineficacia, bien por tema de seguridad, bien por tema de intolerancia digestiva, por lo que sea. Pues ya les decía, lo más importante es que nos preguntemos, ¿qué hago? ¿Sigo con un antirresortivo? ¿O me voy? ¿O sigo con un osteoformador? ¿O me cambio a un osteoformador? Y obviamente aquí volvemos a lo mismo. Tengo que ver la respuesta, la evolución que ha tenido el paciente durante todo este tiempo de tratamiento. Lógicamente, si yo tengo un paciente con alto riesgo, por ejemplo, un paciente que ya tiene 2 fracturas vertebrales y a lo mejor no le he puesto el teriparatí del osteoformador al principio, le he puesto pues, un bifosfonato, y veo que la respuesta es inadecuada, desde luego un alto riesgo con una respuesta inadecuada, la propia guía clínica me recomienda el paso a un osteoformador. O bien porque haya una mala tolerancia de un bifosfonato, según la edad que tenga el paciente, a lo mejor le puedo pasar estroncio, y si aún no es así, tengo una respuesta óptima, pues también me puedo plantear este tipo de fármacos. O sea que un poco la terapia secuencial, no me puedo extender aquí mucho por cuestiones de tiempo, lo que nos debe de hacer pensar es efectivamente el por qué yo cambio el fármaco. Si es un tema de falta de respuesta, si es un problema de seguridad, de mala tolerancia, de lo que sea, tendré que pasar a una cosa u otra y, por tanto, basarme en las guías clínicas porque están basadas en la evidencia científica de las publicaciones que hay en terapias secuenciales. En este algoritmo no está incluido el denosumab porque se ha publicado con anterioridad a tener el denosumab disponible, y ahora desde la SEION estamos trabajando en la actualización de las guías clínicas que esperamos que para el próximo año estén ya publicadas, y por tanto se insistirá más en todos estos conceptos y se incluirá pues, toda la batería, digamos, del bacedoxifeno y denosumab que no estaban en este algoritmo incluidas. Y con ello pues ya finalizo para no cansarles mucho. Como conclusión yo diría de lo que es el manejo global de la osteoporosis, es que todas las medidas dirigidas a luchar contra la osteoporosis deben tener siempre como primer objetivo el reducir la aparición de fracturas. No nos dejemos engañar solo por las densitometrías, ni engañemos al paciente. El pobre paciente viene muy preocupado muchas veces. ¡Uf! La densitometría, que no me mejora, que estoy igual. Y yo siempre les digo, bueno, eso es buenísima noticia, no mejora, pero es que si usted no tomara esto hubiera empeorado. O sea que no mentalizar también al paciente, no solo al médico.
Luego, el segundo punto sería que la fractura vertebral es muy prevalente, muchas veces asintomática, y hay que darle mucha importancia. Y es verdad que muchas veces ni se diagnostica, pasa desapercibida, ni se trata. Y además sabemos que per se es un factor de riesgo para otras fracturas vertebrales. Una paciente que ha tenido una fractura vertebral va a tener más fracturas vertebrales y sobre todo está predispuesta a otras fracturas osteoporóticas más graves como es la de cadera. No hay que sobrevalorar el papel de la densitometría ósea porque la DMO no lo es todo. Para establecer un umbral terapéutico en estos pacientes se debe calcular el riesgo absoluto individual para fractura, valorando los factores de riesgo y como mínimo un FRAX. La rapidez de actuación es fundamental en el tratamiento de la osteoporosis. Un problema que apuntaba la doctora Valdés es que muchas veces nos vienen del traumatólogos con fracturas y vienen sin tratar, y el tiempo es muy importante. Tenemos fármacos que a los 3, a los 6 meses ya son eficaces. No perdamos ese tiempo, porque en esos 3, 6 meses el paciente se nos vuelve a fracturar, y eso lo vemos. La suplementación con calcio y vitamina D tiene un coste bajo y ha demostrado que reduce el riesgo de caídas y de fracturas. Todos los fármacos disponibles para el tratamiento de la osteoporosis son eficaces en reducir las fracturas vertebrales, pero hay que saberse que hay menos evidencia en la eficacia de algunos de estos en la reducción de fracturas no vertebrales, incluida la cadera, con lo cual hay que conocerlos y seleccionarlos de manera adecuada. Y por último, es fundamental la vigilancia de eficacia y seguridad de los tratamientos a largo plazo y, por tanto, tener siempre en mente las opciones de vacaciones terapéuticas y de tratamientos secuenciales. Pues muchas gracias por su escucha.